La grabación era que el tema de la tarea hubo un error, entonces pedimos las disculpas y que yo voy a revisar todas las tareas de aquí en adelante. Lamentablemente, Bastián no puede seguir, no es que alguien se enojó ni nada, sino que Bastián dijo, pucha, tengo que hacer mi tesis y no me va a dar el tiempo, entonces disculpen, transmito también ese tema, ¿ya? Entonces, ahora, el tema del TIC es que el tema del trabajo de investigación grupal, hasta el momento nosotros hemos hecho solamente dos variables, X e Y. Por lo tanto, si yo quiero ahora hacer el trabajo de investigación grupal, no voy a poder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito aprender más cosas, necesito conocer cómo resolver un problema de muchas variables, ¿sí? Lo estoy repitiendo por si alguien no pudo entrar, para que todos tengamos la misma información como empecé a grabar tarde, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que tenemos entonces este, este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? En la semana número 6, en la semana número 6 vamos a decir, ustedes a lo menos tienen que escribir este modelo. Entonces cuentan de que aquí tienen un grupo de empresas, estos son los valores, dicen el precio de la acción y pueden explicar qué significan todos estos valores de acá. ¿Ya? Entonces sirve para aprender y para contextualizar el problema. Y vamos a decir, el precio de la acción va a depender de todas estas variables. Entonces, beta 0 más beta 1 por el valor libro más el beta 2 por el retorno, el ROE, ¿cierto? Que es el retorno sobre el capital, más el beta 3 multiplicado por ese ratio, que es margen venta, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Ahí yo tengo que explicar cuál va a ser mi desafío, es encontrar cuánto es el valor del beta 0, del beta 1, del beta 2 y del beta 3. ¿Cómo voy a encontrar el beta 0, beta 1, beta 2, beta 3? Hasta este momento no lo sabemos, pero la próxima clase vamos a encontrar que hay una fórmula para encontrar una matriz beta. Ahora vamos a empezar a hablar de los vectores y las matrices que nosotros vimos anteriormente. Porque recuerden que hasta lo que hacemos ahora, tengo el precio de la acción y el valor libro, entonces puedo resolver, pero de aquí en adelante nosotros vamos a tener que tomar todos estos datos, ¿cierto? Todos estos datos y meterlos a unas matrices de una forma que yo les voy a explicar la próxima clase. Y, lógicamente, que acá voy a tener unas matrices un poquito grandes. En la vida real, estas matrices son más grandes y por lo tanto uno no está resolviendo a mano como lo hacemos acá, sino que simplemente basta con que tomemos el Excel, habilitemos la operación de regresión lineal y nosotros le indicamos cómo al Excel, cómo va a ser cuáles son las variables dependientes, cuál es la variable dependiente, cuáles son las independientes y apretamos un botón y aparecen todos los cálculos y yo nunca voy a tener que calcular una matriz inversa ni multiplicar un vector, sino que solamente me voy a tener que concentrar en qué, en la forma de interpretar los valores, ¿sí? Entonces, entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer para el trabajo de investigación grupal. ¿Está bien? ¿Queda claro?
Entonces, en la próxima clase, a lo más, van a tener que explicar el modelo como lo estoy haciendo yo acá ahora. Georgina. Profesor, ¿y la solemne es de este estilo o el estilo que estamos viendo hasta en los controles? No, la solemne es de este estilo. Miren. Esto de acá, este tema de acá, es para el TIG y solemne 2. ¿Ya? La solemne número 1, ¿cómo es? De este estilo. Y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Tengo una sola variable. A esta le vamos a llamar x1, este va a ser mi x2, este va a ser, perdón, x2 y este de acá va a ser mi x3, ¿ya? Ese va a ser mi x3 y este número de acá es mi variable y. Esta es mi variable y. Pero ahora, la solemne número 1 es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, hasta la semana 5, donde lo único que sabemos es resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Eso. ¿Alguien quería hacer otra consulta también? Carolina. Sí, profesor, volviendo al TIC, como no podemos ver todavía la rúbrica, ¿verdad? ¿Cómo es la entrega con el Excel, una exposición? ¿Cómo se hace? No, la primera entrega, Ujú. eso va a depender de lo que alcancemos a ver el próximo martes en videoconferencia. ¿Sí? Porque el próximo martes vamos a decir, esto es el modelo, ¿cierto? Y después, ¿cómo voy a calcular el beta? El beta se calcula como una multiplicación de matrices. Vamos a decir, x transpuesta por x por la variable transpuesta, todo eso multiplicado por otra variable x y finalmente por otro número más que no recuerdo ahora. ¿Ya? Eso es entonces por i, multiplicado por un vector que le vamos a llamar i. Pero estos x, ¿qué son? Estos x son matrices, ¿ya? Esos valores son matrices. Este es una matriz y esto es un vector. El i es el vector. ¿Ya? Eso. Entonces la próxima, pero en la próxima yo estoy adelantando, explicándole qué tiene que ver el tema que estamos viendo ahora. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a decir que mi variable i es esto, y va a ser un vector que tiene el primer término 130, 300, 150, un vector bien largo. Y después voy a decir que hay una matriz X que tiene estos valores, todos los que están ahí. Pero primero le tengo que colocar solamente uno. Pero le estoy comentando no para que se asusten ni que lo que estoy hablando con lo que ya hablo hay que hacer algo. Próxima clase empezamos de cero, ¿ya? Vamos a empezar de cero y con eso, con lo que veamos hasta esa videoconferencia, hacemos el trabajo de investigación grupal. Y la primera entrega es muy simple, ¿ya? Así que con tranquilidad. Eso es lo que les pido por el momento. Tranquilidad con el TIC, porque de forma regular, hasta el momento no tenemos las herramientas
para avanzar siquiera un poco. Está programado así. ¿Sí? Entonces la primera entrega es ponerse a trabajar y es muy simple. ¿Ya? Eso es entonces. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? La clase anterior que hicimos. La clase anterior vimos el tema de estamos en econometría, ejercicio de econometría. Entonces vamos avanzando. Las clases pasadas encontramos entonces el valor del modelo. Entonces aquí al lado está el modelo que explicaba las notas, ¿cierto? Las notas en función de ¿qué? En función de las horas de estudio. Entonces, ese era mi modelo, ¿cierto? Ahí está. I es igual a menos 17.4 más 6.7 por X. Después de eso, ¿qué encontramos? Encontramos el valor primero de la desviación estándar, de la varianza. ¿Me esperan un segundito, por favor? Entonces, voy a eliminar esto. Y vamos a abrir este archivo donde estaban las clases también anteriores. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijimos en la clase anterior? Esto hay que abrirlo con... Ahí sí. Entonces, teníamos el modelo de regresión lineal. ¿Cuál era mi modelo? Y es igual a beta 0 más beta 1 por X. ¿Cómo yo encontraba el beta 0 y el beta 1? Lo encontraba con esa fórmula que está ahí, ¿cierto? Ocupo estas fórmulas, ¿sí? Y después también dijimos, ya, pero yo me tengo que fijar de los errores. Aquí hay un tema importante de que los valores no siempre, la recta que yo dibujo, los puntitos no van a quedar sobre la misma línea recta, ¿cierto? Sino que lo normal en las situaciones reales es que los puntitos caigan fuera de la recta, o sea que el ajuste es natural que no sea perfecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no todas las personas que estudian 5 horas van a sacar nota 5.5, pero lo más probable es que saquen nota 5.5, pero cuando yo empiezo a preguntar, ¿tú qué
¿cuántas horas estudiaste? 5 horas. Muchos me van a responder 5.5, pero hay algunos que van a tener nota 4 y otros que van a tener nota 7. Entonces voy a tener errores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo calculo la dispersión del error? A través de la desviación estándar o de la varianza, como lo escribimos acá. En esta parte tengo la varianza, ¿sí? Esa es la varianza del error. Y me dice qué tan dispersos están los puntitos de el ajuste que yo escribí acá, a través de esta línea recta, ¿cierto? Después hablamos de las varianzas, ¿sí? Hay una pregunta, al parecer, que tiene que ver con la varianza del error. ¿Escucho? Camila, ¿no se escucha lo que estás hablando? Profe, perdón, se me apretó sin querer. Ah, no hay problema. Entonces, tengo la varianza del error. Entonces me está diciendo qué tan dispersos están estos puntitos de la línea recta. En chileno lo podemos hablar así, ¿cierto? Yo la dispersión la puedo matemáticamente expresar de dos maneras. Una es la varianza, que es esto de acá, o la raíz de la varianza, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar tiene una interpretación, así como lo hablamos en las clases pasadas, tiene una interpretación directa. Yo puedo entender qué significa la desviación estándar, porque, por ejemplo, si yo estoy obteniendo medidas en metros, la varianza me dice el error en metros cuadrados. ¿Qué significa eso? No sé, pero si calculo la desviación estándar, me va a entregar la dispersión en metros, y eso sí lo puedo entender. Eso fue una pregunta que se hizo la clase anterior. Pero también voy a tener la dispersión, ¿ya? La variación en los coeficientes beta 0 y beta 1. Recuerden que lo que yo tengo que encontrar es beta 0 y beta 1. Y por eso es que escribimos las varianzas de los valores de beta como esto de acá. De esta manera yo calculo la varianza de beta 0 y con esta fórmula de acá al lado calculo la varianza de beta 1. ¿Ya? Entonces de esa manera, entonces nosotros hemos calculado hemos calculado entonces las varianzas de beta 0 y de beta 1. Y después, finalmente, ¿qué es lo que hablamos en la clase anterior? Hablamos de la tabla ANOVA. Entonces, ¿para qué se realizaba todo el cálculo que me indica la tabla ANOVA? ¿Para qué era? La tabla ANOVA era para conocer si es que el modelo que nosotros estábamos planteando era significativo o no. Entonces, acá el beta 0 es el intercepto, es el valor con que la línea recta corta al eje de las y. Eso es beta 0 y el beta 1 es la pendiente. Y el beta 1 es el valor que está acompañando al valor de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo a cualquier grupo de puntos, le puedo ajustar una línea recta. Entonces, a cualquier nube de puntos, hay cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces yo a cualquier cosa le puedo, a cualquier nube de puntos, yo le puedo pasar una línea recta. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir,
Hablemos de cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Supongamos que el número de cigarros que una persona fuma con las notas de econometría. ¿Ya? Supongamos que, lógicamente, estamos en el caso de que la persona no fuma tanto, ¿cierto? ¿Ya? Que le vaya a afectar. ¿Ya? Entonces, en cierto rango, si la persona fuma un cigarro o 10 cigarros, puede tener nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo tengo esta nube de puntos. Y a esta nube de puntos, entonces yo le voy a, esta es la nota, acá el eje Y, es la nota que obtengo en econometría y el X es el número de cigarros, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer si realmente habrá una relación entre el valor de X e Y. ¿Habrá una relación? ¿Será que el número de cigarros no tiene nada que ver con la nota que yo me voy a sacar en econometría? Entonces, claro, yo puedo, con los datos, si conozco las tablas, entonces puedo obtener el valor de beta 1 y de beta 0 simplemente diciendo, conociendo cuáles son los valores X, cuáles son los valores Y, y conociendo el número de datos, que es N. Entonces supongamos que acá tengo esta línea, tengo entonces esa línea. Entonces yo a cualquier cosa, a lo que presente, le puedo ajustar una línea recta, pero sin embargo, esto, la verdad, ¿tiene forma de una línea recta? Aparentemente no, ¿ya? Intencionalmente yo lo hice para que esto pareciera cualquier cosa menos una línea recta, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo tengo que revisar si es que efectivamente esto es o no una línea recta, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, lo que yo voy a explorar es si este beta 1 es o no significativo, ¿sí? ¿Será el beta 1 o no significativo? Entonces, en ese caso, yo tengo que considerar esta tabla ANOVA, ¿ya? Voy a escribir la tabla ANOVA, donde el I con este simbolito arriba, ¿qué significa? Ese I, ¿qué significa? El I con el gorrito es el I estimado. Efectivamente, es el I estimado. ¿Qué significa este I con esta barra? Promedio. ¿Y qué es el I sin nada? El I sin nada es observado. Súper bien. Es el valor observado. Entonces, ojo con esa anotación, que este es el I estimado, este es el I promedio y este es el I observado. ¿Ya? Entonces, si me voy a la tabla del ejercicio que estuvimos avanzando, ¿esto qué es? Este es el I sin símbolo arriba, ¿cierto? Entonces, este I corresponde a qué cosa? Corresponde a ese valor de I. Este I, con el gorrito arriba, ¿qué significa? Con el simbolito, es el I estimado. Eso es el I estimado, ¿cierto? Y el I promedio, entonces, es el 62.6, ¿ya? Ese, entonces, es el 62.6, ¿ya? Entonces, si yo calculo estos valores, ¿ya? Esta tabla ANOVA,
y calculo la suma de los cuadrados, fíjense que estos son cuadrados, a esto ¿cómo le llamamos? A esto le llamamos la suma de los cuadrados de la regresión. Esto de acá, ¿cómo le llamamos? Esto es la suma de los cuadrados de los errores o de los residuales. Y este término de acá, ¿cómo se llama? Este término de acá, ¿cómo se llama? Esa es la suma de los cuadrados total. ¿Sí? Entonces, recordar esto, lo voy a escribir para que no se les olvide. Esto de acá es la suma de los cuadrados. Esto de acá, lo voy a hacer con el color azul, a esto se le llama cuadrados medios, ¿ya? Estos son los cuadrados medios y esta es la suma de los cuadrados. Entonces, fíjense que los cuadrados medios yo lo obtengo acá, realizando este cálculo, ¿sí? Y después, esta suma de los cuadrados de la regresión, que es este número que obtengo acá, lo divido en 1. Y ahora, los cuadrados medios de los errores es tomar la suma de los cuadrados de los errores, que es esto de acá, y lo divido en n-2, ¿cierto? Lo divido en n-2 y obtengo estos dos valores. Y después, ¿qué es lo que hago? Para obtener el valor f, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar estos dos, ¿cierto? Tomo esos dos y los divido. ¿Ya? Tomo esos dos números y los divido. El M1 sobre el M2. Y con ese número yo voy a realizar el siguiente análisis. Entonces, lo primero es que voy a realizar la siguiente hipótesis. Voy a tener una hipótesis nula, ¿ya? En que el beta 1 es igual a 0. ¿Qué es el beta 1? El beta 1 es ese número de ahí. Si el beta 1 fuera 0, ¿hay alguna relación entre x e y? Si el beta 1 fuera 0, ¿hay alguna relación entre x e y? Si el x vale 1, el y vale beta 0. Si el x vale 1000, el y vale beta 0. Si el x vale 1000 millones, el y vale beta 0. O sea, si el beta 1 vale 0, esta parte de acá desaparece. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tiene nada que ver el y con el x. O sea, estoy, como en chileno, estoy mezclando peras con manzanas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir. O sea, la hipótesis nula me dice, beta 1 es igual a 0. Beta 1 es igual a 0. Beta 1 es igual a 0. Si el beta 1 fuera 0, esta parte de acá, ¿qué significa? En chileno, el y no tiene nada que ver con el x, ¿cierto? Eso es lo que me está hablando. Eso es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que el beta 1 sea distinto de 0, ¿cierto? Si el beta 1 es distinto de 0, hay relación lineal
entre las dos variables? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? O sea, estoy mezclando cosas que tienen relación. O sea, las notas con las horas de estudio tienen relación, ¿cierto? Ahí hay relación. El consumo en macroeconomía, por ejemplo, lo que se me viene a la cabeza. El ingreso de un país está relacionado con el nivel de ingresos que hay en la economía, con el PIB, el consumo de las personas. ¿Tiene relación con el PIB real? Sí, ¿cierto? Entonces, dejando fuera todos los problemas de la mala distribución, pero hay evidencia de que el consumo aumenta si es que los ingresos del país aumentan, ¿cierto? Después, otra cosa, la cantidad de dinero, sin pensar sin pensar, no nos estamos metiendo, nosotros hablamos de lo que es nomás, ¿cierto? Y en macroeconomía uno aprende que en la medida que hay más dinero circulando, ¿qué pasa con la inflación? La inflación aumenta. Son dos cosas que tienen relación, ¿cierto? Ya, eso no estamos diciendo que es bueno o malo, no estamos metiéndonos en la parte de la economía, de lo que es bueno o malo, ¿cierto? De la economía política, sino que nosotros hablamos de la economía positiva, hablamos de los números nada más, de lo que es, no de lo que debería ser pensando en los valores. Eso es otro tema. Entonces, acá vemos que si el beta 1 fuera 0, entonces, perdón, si fuera distinto de 0, estoy hablando de cosas que sí tienen relación. ¿Cómo puedo establecer si es que hay o no relación? Entonces, simplemente yo tengo que comparar este valor f de acá, ¿cierto? El que obtuve aquí, este f, con el f de la distribución f, que lo vimos en la clase anterior. Entonces, el f de 1,n menos 2, 1 menos alfa. Alfa es el grado de significancia, ¿cierto? Utilizamos el 5%, siempre usamos el 5%, y el n, ¿qué es? El n es el número de datos. El n es el número de datos. Entonces, se rechaza H0, o sea, que esto de acá deja de ser válido siempre que este f que obtengo de esta tabla sea mayor que el f de la tabla. Eso es. Y eso lo vimos con un ejemplo la clase anterior, ¿ya? Eso lo vimos entonces con un ejemplo. Hasta aquí vamos bien, todo claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Hola, profesor, habla Verónica. Verónica. Mire, tengo una duda con el grado de libertad en la regresión. ¿Por qué es 1? Tendríamos que empezar a recordarnos de los temas de estadística. ¿Mm? Ya, Esto lo tomamos como, como dato. claro, como una, lo tomamos como una receta para llegar a nuestro objetivo. ¿Ya? Pero de ahí hablar de por qué este grado de libertad es 1, Ya, lo perfecto. tomamos como ese número. Si tú quieres, volvemos hacia atrás y nos empezamos a recordar de cómo se define un grado de libertad. ¿Ya? Ya, profe, no se preocupe. Eso es entonces. De esta manera, entonces yo puedo establecer si es que una relación
entre las variables X e Y es o no significativa. ¿Sí? O sea, si es que el modelo tiene sentido o no, o estoy simplemente realizando el ajuste entre datos que no tienen nada que ver uno con lo otro. Claro, eso... Sí, pero mira, acá tiene que ver con el tema de los errores. Los errores tienen grados de libertad n-2. Pero de ahí tendría que empezar a retroceder y recordar qué es el tema de los grados de libertad. Hagamos entonces acá una línea y pasemos entonces a nuestro otro tema. Ya. Entonces, ahora veamos el tema de los intervalos de confianza. Entonces, sigamos con esta última parte que son los intervalos de confianza. Y también el R cuadrado. Entonces lo primero van a ser los entonces, en este caso, nosotros vamos a tener dos intervalos de confianza. Intervalos de confianza y de predicción. Entonces, el primero ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, el intervalo de confianza va a ser el I estimado. Después les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Más menos distribución T n-2 punto y coma n-1 menos alfa medios multiplicado por la varianza del error, que lo conocemos, todo eso por 1 partido en n, más x asterisco menos el x barra
todo eso al cuadrado. Todo eso partido en sumatoria de x menos x barra, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Eso de acá, de esa manera, entonces nosotros vamos a calcular el intervalo de confianza. Y el intervalo de predicción va a estar dado por el I estimado más menos T n menos 2 punto y coma 1 menos alfa medios multiplicado por la varianza del error. Es bien parecido, solamente que aquí agregamos un 1. 1 partido en n más el x asterisco menos el x barra al cuadrado sumatoria de x menos x barra, todo eso al cuadrado. Eso es el intervalo de confianza y de predicción. Entonces, para que entendamos qué significa todo esto, vamos a hablar de un ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de dos intervalos. Está el de confianza y está el de predicción. ¿Y qué me quiere decir cada uno de estos valores? Entonces, hagamos un ejemplo. Lo vamos a escribir acá. Entonces vamos a decir, vamos a hablar del sueldo de los ejecutivos en una industria determinada en base a sus años de experiencia. Entonces, en este caso, vamos a hablar de ejecutivos. Por ejemplo, en los ejecutivos que trabajan en un banco o en los bancos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que hay una relación entre el número de años que tienen de experiencia estos ejecutivos en relación al sueldo que ellos reciben cada mes. ¿Ya? Entonces, el sueldo, ¿de qué va a depender? De los años de experiencia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Esto lo voy a escribir para que se entienda bien. Entonces, lo primero, si se desea estimar el intervalo de sueldos,
medios de, aquí voy a colocar con letras rojas, de todos los ejecutivos, con 20 años de experiencia, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, aquí, si yo quiero conocer cuánto, entre qué valores se mueven, porque recuerden ustedes, no todas las personas que trabajan 20 años en una industria van a ganar el mismo sueldo. Entonces, supongamos que, por decir cualquier número, voy a decir que los ejecutivos que trabajan 20 años en los bancos, voy a decir que ganan 100. Voy a decir cualquier número. En promedio, ¿cuánto ganan? Ganan 100. ¿Sí? Pero yo sé que hay algunos que, dependiendo del banco, dependiendo del caso, hay algunos que ganan entre 110 y otros que ganan 90. Pero yo voy a tener que mi valor estimado, ¿cuánto va a ser? 100, ¿cierto? Este valor de acá, entonces es 100. Pero voy a ver entre qué valores se mueve ese sueldo de los ejecutivos que trabajan 20 años. ¿Sí? Entonces aquí la palabra clave son todos. Todos los que trabajan, todos los ejecutivos que tienen 20 años de experiencia. Son todos. Y si yo quiero calcular entre qué valores se mueven los sueldos de esos ejecutivos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar esta fórmula que tengo acá. Entonces tengo que calcular su intervalo de confianza. ¿Sí? Esto de acá, entonces es su intervalo de confianza. Tengo que, entonces, aplicar esta fórmula, ¿ya? Donde el I estimado, ¿qué sería? Supongamos que con 20 años de experiencia, un ejecutivo en un banco, voy a decir cualquier número, 3 millones de pesos o 4 millones de pesos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería este valor de acá? ¿Cuál sería este valor? El I con el gorrito, ¿qué sería? El valor estimado de los ejecutivos que en un banco que trabajan, claro, ¿qué debería colocar ahí? Según los números que yo mencioné recién. 4 millones de pesos, ¿cierto? Ya. Ahora, este T es la distribución T, donde el alfa, entonces tengo que ir a la distribución T,
la distribución que está acá, ¿cierto? Esta distribución T, esta distribución, y tengo que encontrar, ¿qué cosa? Tengo que encontrar, nosotros utilizamos el alfa de 5%. ¿Ya? Entonces utilizamos un alfa de 5% y después el n sería el número de observaciones. Entonces voy hacia abajo y veo cuál es el número de observaciones. Entonces encuentro el valor de t. Encuentro entonces el valor de t en el ejercicio. Y después, ¿qué significa este valor de acá? ¿Qué significa ese valor? Esa es la varianza del, o la desviación estándar, fíjense que no está al cuadrado, eso es la desviación estándar del error. Eso sería entonces la desviación estándar del error. Es la desviación estándar, porque no está al cuadrado. Ojo con eso, este valor no está al cuadrado. Después 1 más 1 partido en n que es el número de observaciones. Aquí está. El n es el número de observaciones. Después dice, este x barra, ¿qué significa? Este x barra de acá, ¿qué significa? Es el x promedio. X promedio, y este x de acá, ¿qué va a significar? Son las x observadas. Súper bien, ¿ya? Pero fíjense ustedes que yo acá, ¿qué tengo? Tengo este x asterisco, ¿ya? Si inmediatamente respondo. Inmediatamente respondo. Este x es el valor especial para el cual yo estoy realizando la medición. Y lo que yo quiero conocer es, ¿qué cosa? Cuánto es el sueldo de los ejecutivos en un banco que tienen 20 años de experiencia. O sea, estoy viendo los ingenieros comerciales, por ejemplo, que estudian 20 años, que trabajan 20 años en un banco. Por si acaso dije cualquier número para no entrar en polémica, ¿ya? Entonces, en ese caso, este X es el valor por el cual yo quiero conocer su intervalo de confianza. Quiero conocer los ejecutivos que tienen, ¿cuánto? 20 años de experiencia. Por lo tanto, en este caso, mi X barra, perdón, mi X asterisco sería igual a ¿cuánto? Para este ejemplo, que me dice 20 años de experiencia, mi X, ¿qué sería? X asterisco sería 20 años de experiencia. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora, yo voy a tener otra cosa. Yo voy a tener otra cosa. Voy a tener el intervalo de predicción. Voy a tener el intervalo de predicción, el que está ahí. Y fíjense que en cuanto a los cálculos, se diferencia que aquí yo le coloco un 1 nada más, ¿cierto? Ya no, nosotros acá nos estamos preocupando de cómo hacer los cálculos y qué significa. Y no estamos preocupados de dónde salieron estas fórmulas, que es un tema mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo me voy a hacer otra pregunta que es parecida a esta que está acá. Me voy a hacer otra pregunta, muy parecida. Voy a decir, si se
desea estimar, si se desea estimar el sueldo o el intervalo de sueldo estimar intervalo de sueldo. Aquí voy a D y aquí le voy a poner en rojo para que diferenciemos con esto que dice acá. Digamos un nombre de Alberto, un apellido, Alberto González, con Z. ¿Sí? No. Entonces, el sueldo de Alberto González. O sea, fíjense que ya no me estoy refiriendo a todos. Me estoy refiriendo a Alberto González, que es un ejecutivo que tiene 20 años de experiencia. ¿Ya? O sea, yo hago la medición y digo, voy a decir, Alberto González tiene 20 años de experiencia y yo estoy calculando entre qué valores se mueve el sueldo de Alberto González, ¿cierto? Me estoy preocupando de una persona en específico, pero en cambio cuando hablamos de lo anterior, el intervalo de confianza, me hablaba de todos los ejecutivos que tenían 20 años de experiencia. Y dentro de todos, ¿quién estaba? Alberto González. Pero ahora yo me pregunto, Alberto González, ¿entre qué valores se mueve su sueldo? ¿Ya? O debería estar su sueldo. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué pasa? ¿Yo qué voy a utilizar? Voy a utilizar el intervalo de predicción. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es como... Y aquí sigue siendo el X asterisco. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería el X asterisco? Ahí está. Fíjense que son los mismos valores de antes. Este I gorrito, ¿cuánto sería? 4 millones, más menos algo, ¿cierto? Más menos algo. Entonces, 4 millones, más menos los mismos valores que calculé antes, que ya sabemos calcular 1 más 1 partido en n, y acá, ¿qué debería colocar en ese número? Alberto González, ¿cuántos años de experiencia tiene? ¿Cuántos? 20 años. O sea, aquí en este caso, yo debería seguir colocando 20. ¿Ya? Entonces, notar la diferencia entre el intervalo de predicción y el intervalo de confianza. Cuando yo hablo de confianza, me está hablando de todos los ejecutivos que tienen 20 años, pero cuando hablo del intervalo de predicción, me estoy refiriendo solamente a un caso específico, que aquí yo le pusimos un nombre que era Alberto González, que era un ejecutivo que tiene 20 años de experiencia. ¿Se entiende bien? ¿Queda claro? Y cuando yo hago eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar esta fórmula, que al igual que antes, si es que nos preguntamos ¿y de dónde sale? Eso es un tema que es mucho más complicado que
a nosotros la verdad es que no nos interesa mucho porque apostamos más por la aplicación que por la teoría, ¿ya? En este caso. Entonces, aquí colocamos, tengo que colocar acá, intervalo de predicción. Todas estas son las cosas que ustedes tienen que tener en mente cuando hagamos el tema de la solemne número 1. Entonces, ¿cómo pueden ensayar? Pueden hacer los cálculos utilizando esto mismo. De ahí mirar, lógicamente, los ejemplos que tienen en la clase. ¿Sí? Entonces, eso sería el intervalo de predicción. ¿Queda claro hasta acá? ¿Se entiende cuál es la diferencia? En la solemne 1 hay una pregunta de esta cosa. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta cosa? Hola, profesor, ¿qué tal? Sergio, Hola. Sergio por acá. Profesor, me queda solo una duda que siempre me confunde en el tema de cuando voy a buscar el dato a la tabla de student, con el tema de los grados de libertad y cuando utilizo al 95% de nivel de confianza, utilizo que fue una duda, porque tengo el 2,5 en cada cola de la distribución, o finalmente coloco el 97,5. Ahí me enredo un poco. Tú usas el alfa acá 0.05, ¿ya? Eso es lo que tú utilizas. Vas con el alfa 0.05 y bueno, ya te habla que esta distribución T es simétrica, ¿cierto? Entonces, tú utilizas este valor de acá. Si tu alfa es 0.05, entonces te está ya haciendo, ya tú estás considerando que esta distribución de probabilidad es simétrica. Ya, perfecto. Entonces te va a quedar acá, tú fíjate que cuando lo ingresas, te está dividiendo el alfa en 2. Ah, Ya sí. te lo está dividiendo en 2. Y ahí te está diciendo que es simétrica. ¿Mm? Perfecto. Eso es. Entonces, lo último es el coeficiente de determinación. Entonces, sigamos con el coeficiente de determinación. Entonces, aquí nos vamos a preguntar cuál es el grado de ajuste entre los puntos que estamos teniendo como observaciones. Tú usas este número acá. Te vas a la distribución y utilizas acá el 0.05 y el número de datos que tiene acá abajo. Entonces es este número es n-2, ¿ya? n-2. Si tienes 10 datos, entonces tienes
10 menos 2, 8. Entonces lo buscas acá. Y ahí está. El 8 con un alfa de 0.05 es 1.8595. ¿Ya? De esa manera entonces tú obtienes el valor de el t. De esa manera entonces obtienes el valor de t. Profesor, perdón, y si nos piden un nivel de confianza distinto, ahí lo buscamos en la tabla dependiendo del nivel de confianza que nos den. Efectivamente. Aquí tú tienes distintos valores para el alfa. 0.25, 0.1, 0.05, etcétera. ¿Ya? Entonces esto sería 5%, 10%, 25% y esto es un 0.5%, 1%. Entonces, pero nosotros siempre utilizamos el alfa igual 5%. Perfecto, gracias, profesor. Y finalizando, entonces vamos a calcular el R cuadrado. Profe, ahí sabe por qué hay una duda con el tema del 5%, porque ¿Sí? yo recuerdo que el semestre pasado me tocó estadística y el profesor nos hacía sumar las zonas saturadas con el porcentaje de confianza. Entonces, al menos yo, al hacer la sumativa que tuvimos, obviamente sumé los porcentajes, o sea, en vez de buscarlo con el 95% de confianza, lo busqué con el 97.5%, porque sumé la zona churada. Por eso hay hartos compañeros que están confundidos. Ya, pero no hay problema, después en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya de aquí en adelante, entonces, ¿qué deberíamos desarrollar? Si me dicen un alfa de un 5%, entonces yo me voy a esta columna, ¿cierto? Si se equivocaron, entonces lo revisaré y veré cómo se resuelve ese tema, ¿ya? Pero voy a corregir el desarrollo si es que están confundidos con esa parte de considerar el valor de alfa. Lo voy a revisar. Veamos lo último, el coeficiente de determinación. Entonces, título, el coeficiente de determinación. Entonces, vamos a decir que es la manera más corriente de evaluar la calidad de la estimación o del ajuste, ¿cierto? Y mide el grado
de asociación lineal entre dos variables. Entonces, en este caso, el R cuadrado, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la suma de los cuadrados de la regresión, todo eso partido en la suma de los cuadrados totales. ¿Sí? Suma de los cuadrados de la regresión sobre la suma de los cuadrados totales. Y eso es lo mismo que decir 1 menos la suma de los cuadrados del error sobre la suma de los cuadrados totales. ¿Cómo obtengo la suma de los cuadrados de la regresión? Entonces, nosotros nos vamos acá, hacia arriba. Aquí tengo la suma de los cuadrados de la regresión, y esta parte sería la suma de los cuadrados de los errores. Suma de los cuadrados de la regresión, suma de los cuadrados del error, y en esta parte, esta operación que tengo acá, la sumatoria de los i observados menos los i barra, todo eso al cuadrado, ¿ya? Todo eso al cuadrado, la sumatoria de esos cuadrados, entonces nos va a dar la suma de los cuadrados totales. Si nosotros tomamos estos valores que obtenemos por separado aquí, entonces con eso podemos calcular el coeficiente de determinación. Entonces, en este caso, si esto es entonces el coeficiente de determinación, el R cuadrado. ¿Y qué es lo que significa esto de aquí? ¿Qué es lo que va a significar? Supongamos lo siguiente, seamos bien extremistas. Supongamos que yo acá tengo el eje Y y esto es el eje X. ¿Sí? Entonces, supongamos que acá yo tengo ese puntito, este de acá y ese de acá. Entonces, ocurre que yo voy a ajustar una línea recta. Entonces voy a obtener un modelo que es I es igual a beta 0 más beta 1 por X. Entonces, ¿cómo calculo el beta 1? Hay una sumatoria, ¿cierto? Un cálculo que lo encontramos anteriormente y que está acá. De esa manera voy a obtener el valor de beta 1. De esta manera voy a obtener el valor de beta 0. ¿Sí? Entonces, si yo realizo este cálculo, ¿qué voy a obtener? Para estos puntitos obtengo el valor de beta 0, beta 1, y después yo voy y realizo el ajuste. Entonces, veo que la línea recta, mi modelo, pasa justo por esos puntitos. Bueno, voy a tratar de dibujarlo mejor. Tengo la recta que ajusté
y después los puntitos observados. Lo estoy haciendo al revés. Se supone que primero dibujo los puntos y después la línea recta, ¿cierto? Ese es el orden. Pero yo dibujé, tengo los puntitos, mis observaciones, y después tiro la línea recta, que lo obtengo con el modelo, en color azul, y me doy cuenta que milagrosamente todos estos puntitos pasan, o sea, esta línea recta pasa por todos estos puntitos. Entonces, cuando yo veo que hay una relación perfecta entre esas dos variables, entonces voy a decir que mi r cuadrado es igual a 1. Entonces me fui al extremo en que el ajuste era perfecto, entonces el grado de asociación lineal era total en este caso. Ahí tenía entonces un caso extremo. Y si me voy al otro extremo, en que tengo una nube de puntos, ¿cierto? Aquí yo dibujo cualquier cosa y aquí hago pasar una línea recta. Entonces, en el peor de los casos, ¿cierto? Donde no hay ninguna relación, pero nada con estas variables, no hay ninguna relación, entonces voy a ver que mi r cuadrado, ¿cuánto sería en ese caso? Mi r cuadrado sería igual a 0. ¿Ya? Entonces, en los casos normales, por ejemplo, donde tengo la curva ajustada y tengo estos puntitos, ¿cierto? Entonces puedo decir, por ejemplo, que mi r cuadrado es 0.7. ¿Cuál es mi grado de asociación lineal entre estas variables? En este caso es un 0.7, un extremo entre que haya un ajuste que es total y un ajuste que es en que estas variables no tienen ninguna relación. ¿Sí? Ahora, aquí hay un problema, que después nosotros vamos a introducir otra variable que le vamos a llamar el R ajustado. Cuando veamos el TIG, vamos a encontrar que no solamente hay un R cuadrado, sino que también hay un R ajustado. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando yo tengo muchas variables, aunque a mi modelo, aunque la variable que yo, por ejemplo, si yo, mientras más variables estoy agregando a mi modelo, voy a tener un R cuadrado que cada vez es mejor, ¿sí? Entonces yo, en ese caso, voy a tener el incentivo de decir, por ejemplo, que la calidad de vida o, por ejemplo, el número de años que vive una persona en un país, depende, por ejemplo, del PIB per cápita, depende de los años de estudio, depende de las horas que duerme una persona, y así puedo empezar a agregar más variables, y donde en la medida que yo agregue más variables, yo voy a ver que ese r cuadrado es más cercano a 1. Entonces yo podría tener el incentivo para obtener una mejor relación lineal entre, para estos modelos, podría tener el incentivo de empezar a meter más variables, aunque esas variables, la verdad es que no tengan ninguna relación con el valor de i. ¿Ya? Entonces, para descontar ese efecto, el hecho de que si yo empiezo a agregar variables que no tienen nada que ver a mi modelo, entonces para descontar eso es que ese efecto de empezar a introducir de forma artificial mayor número de variables es que yo voy a definir otro valor que nosotros le vamos a llamar el R ajustado, y que también va a ser importante entonces para nuestras estimaciones
y para la solución de el trabajo de investigación grupal. Suma de los cuadrados de la regresión, suma de los cuadrados totales. ¿De dónde obtengo estos números? Me voy hacia arriba, me voy a la tabla ANOVA y aquí está. Suma de los cuadrados de la regresión. Es esto de acá. Esto es suma de los cuadrados del error. Y esta parte de acá es suma de los cuadrados totales. ¿Sí? De esa manera, entonces yo puedo obtener el valor del R cuadrado, que me mide la relación lineal, el grado de asociación lineal entre las variables. Si tengo un calce perfecto, como dice acá, ¿cierto? O sea, el ajuste es perfecto, entonces el R cuadrado es 1. Eso no lo vemos en la realidad. Si es que nos vamos al otro extremo, entonces el R cuadrado vale 0. ¿Ya? Eso es. Esos son entonces los conceptos que tenemos que manejar para esta solemne. ¿Queda alguna duda? ¿Queda todo claro? Verónica parece que quería hacer una pregunta. Sí, porque recuerden que lo que vimos hoy son los apuntes de la clase anterior. Sí, solamente llegando al R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para la solemne? Para la solemne tienen que aprender lo siguiente. Tienen que aprender cómo estimar el modelo. ¿Cómo estimo el modelo? Obteniendo el beta 0 y el beta 1. Después, con ese modelo, poder hacer estimaciones. O sea, si la persona, por ejemplo, el sueldo de una persona que es ejecutivo y trabaja 20 años, ¿cuánto va a ser el I estimado? Eso también tengo que saber hacerlo. Y lo vimos en una clase. Después, tengo que aprender a calcular la varianza del error y la varianza de los estimadores. Después, tengo que aprender a determinar si el modelo es estadísticamente significativo o no. ¿Cómo lo hago eso? A través de la tabla ANOVA, calculando el valor de F. Entonces, conociendo si el beta 1 es 0 o no. Eso es lo otro que tengo que saber hacer. Y después, calcular el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, ¿cierto? Entonces recuerden ustedes que el intervalo de confianza no lo quise escribir formalmente, sino que con un ejemplo. Entonces el intervalo de confianza me dice, si estoy hablando de los sueldos de los ejecutivos, me dice para todos los ejecutivos que tienen el sueldo, ¿entre qué valores se mueve el sueldo de todos los ejecutivos que tienen 20 años de experiencia? Para eso utilizo el intervalo de confianza. Y para conocer entre qué valores se mueve el sueldo de Alberto González, de una persona, ¿cierto? De una persona que tiene 20 años de experiencia, entonces yo utilizo el intervalo de predicción. Y para determinar la asociación lineal, el grado de asociación lineal entre estas dos variables, en este caso son solamente dos variables, pero después vamos a tener n variables, entonces yo calculo el R cuadrado. Mientras más cercano el R cuadrado es a 1, entonces esto más los puntitos están más cercanos a la línea recta. ¿Ya? Eso es entonces el resumen de todo lo que tienen que saber
para la solemne de esta semana. Y la verdad es que no es mucho, no es mucho. Y la verdad es que es bien parecido al control que ustedes ya hicieron. Eso es entonces, importante el tema de la tarea. No tuve tiempo para hacerlo, para poder hacerlo entre el día de ayer y hoy, pero yo las voy a revisar todas de nuevo. Olvídense de todas las notas que les aparecen. Yo las voy a volver a calcular. Así que eso, si no hay más consultas, entonces yo me despido y les deseo que les vaya muy, muy bien en la solemne número 1. Háganlo con harta confianza, porque hemos repasado todos los contenidos que entran. No hay problema, Verónica, pero si lo haces en Excel mucho mejor, porque tienes que entregar las justificaciones de los cálculos que tú haces. Si es en Excel, mucho mejor. ¿Ya? Eso. Me despido entonces. Que estén muy bien. Chao.